José, ¿cómo está? Saludos hasta Perú. Hola amigo, ¿cómo estás? Saludos de aquí de Perú, Lima. Bendecido, si puede poner su cámara, José. A ver, déjame un ratito, está durmiendo. Un rato. ¿Él es católico, hermano Martín? No, él es creo que es pentecostal, trinitario, creo. Ay, ando bien desvelada, hermano. Fui a un retiro Es ayer y antes. de las Noche. asambleas de Dios. Asambleas de Dios. Amigo de la Ah, Sí. Pentecostal, ¿verdad? ¿Han escuchado de esa iglesia o no? Sí, pero será una que nace en 1914. Aprox, mil tantos, sí. 1914. Pues sí. Sí, ya he escuchado, ya he escuchado. ¿Usted ya ha escuchado de la Iglesia Católica, que nace en el siglo primero? Bueno, yo sí he escuchado la iglesia católica, pero yo no he escuchado que nace en ese ciclo, no. O sea, yo no soy católico. prenda su cámara, José. Bueno, a ver, si no lo busca la policía, prenda su cámara, hermano. Vamos, préndala. Mano, a ver, Un ratito. Voy a ponerme culo. Entonces la iglesia, a ver, si la iglesia católica no nació en el siglo I y su iglesia tampoco, porque su iglesia nace en el siglo XIX, entonces, ¿dónde podemos seguirle la pista a la iglesia que Cristo funda o a la iglesia que Cristo le da origen? ¿Dónde Nace puedo en yo el encontrar? siglo, en el siglo XX, nace, hermana, no en el 19, en el Ah, sí, 20. el 20, perdón. Entonces, José, dónde le puedo yo seguir la pista a esa iglesia que funda Cristo? Bueno, repito lo que dije al principio, que yo soy evangélico y nace en el año mil tantos como institución la iglesia de las asambleas, pero como Martín me preguntó, de la iglesia católica sí he escuchado, pero yo no sé cuándo nace, eso es lo que yo dije. Entonces eres tú quien tiene que presentar cuándo nace tu iglesia. Es como, por ejemplo, si yo puedo presentar cuándo nace la iglesia como institución, las asambleas, bueno, yo pertenezco ahí y puedo decir en el año mil tantos, y ahora usted es lo que tiene que presentar como católica de esa institución cuando nace su iglesia, yo no. Excelente, excelente. A ver, la iglesia católica nace en el siglo I, que es la que funda Cristo, y deja a Pedro como pastor de esa iglesia. Ya. Porque, ¿cómo se? José, su Biblia, perdón, su iglesia nace de la Biblia. Mira, le comento, la iglesia, como en honor a la verdad, la iglesia donde yo asisto, las asambleas es una iglesia como una organización, o podría llamar una institución. No, no, sí, Toda, claro, claro, claro. ya, Pero a ver, esa iglesia, Asambleas de Dios, ya estaba la Biblia cuando nace. Pero la pregunta es, ¿la iglesia Asamblea de Dios como institución nace de la Biblia? no es de la Biblia, eso nace ya en el año mil tantos, cuando la Biblia ya estaba ya establecida. Por eso le digo, a ver, si su iglesia Asambleas de Dios nace en el año de 1914, en el siglo XX, entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? Ya sabemos que la suya no es. Y mire, si usted está de acuerdo que la iglesia católica la fundó Cristo, entonces ya no hay nada que hablar. Pero si usted dice, no, la iglesia católica a la que pertenece el hermano Martín y Betty tampoco es la de Cristo. Entonces la pregunta es, si ni la iglesia católica la funda Cristo, ni las asambleas de Dios, ¿cuál es esa iglesia de Cristo que él fundó? Te respondo, Cristo lo que funda la iglesia es una iglesia, un pueblo, un pueblo. Ujú. Todos los gentiles, recuerda que en el Antiguo Testamento solamente había un pueblo, los judíos, y había los gentiles. Entonces,
Jesús edifica junto a una iglesia, un pueblo que sale de los gentiles, que son los creyentes, los seguidores de Mesías. Ese pueblo es el que funda Mesías, la iglesia. Ajá. Un pueblo, o sea, son hijos de Dios. ¿Y dónde podemos comprobar eso? Está en San Juan, creo, 12, dice bien claro que... Yo no estoy de acuerdo con usted. O sea, ahí estamos de acuerdo el hermano Martín y todos los cristianos. Estamos de acuerdo o sea, estamos totalmente de acuerdo, pero aquí la pregunta es, en la muerte del último apóstol, que en este caso la historia nos dice que fue Juan, ¿quién es el que se queda al frente o quién es el que continúa predicando el Evangelio de Cristo? José, esa es la pregunta. Bueno, eso es lo que vos decís, es parte de la historia. Eso usted podrá demostrar quién se queda. Lo que aparece en el año 105, 107, por ejemplo, como San Ignacio de Antioquía. Pues listo, excelente. Sí, fue uno de ellos. San Ignacio de Antioquía, ¿creía lo mismo que creen las asambleas de Dios o creía lo mismo que creen los cristianos católicos? No lo sé, tendré que ver en qué creía San Ignacio de Antioquía. No lo sé. ¿Cómo que no sabes, sabes? No he leído su carta. Debo leer su carta para... Claro. Usted no sabe, José, porque usted no pertenece a esa iglesia, pero el hermano Martín Barrientos tiene muchas pruebas. Ay, mira mis pelos, hermanito. Tiene muchas pruebas de que San Ignacio de Antioquía era católico, cristiano católico. ¿Papal? ¿Católico romano papal? Es que en la misma Biblia habla de una iglesia católica romana. Está de acuerdo, ¿verdad? Conmigo. Te comento. Cuando San Ignacio de Antioquía en el año 107 dice que la iglesia es católica, que es universal, no está diciendo completamente como actual que es ICAR, o sea, Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese término no utiliza, simplemente él utiliza que la iglesia es universal. Es que hace rato yo le pregunté a usted que si San Ignacio de Antioquía predicaba lo mismo que nosotros y usted no sabía y ahora me está dando a entender que sí sabe. Entonces, ¿sabe o no sabe? Escúchame, las cartas de San Ignacio de Antioquía todas no he leído. De alguna de otra manera sí he escuchado algunas poquitas y no sé su doctrina completo, no lo sé. Yo quiero ser sincero. Lo que entonces, cuando dice usted, José, bueno, pero San Ignacio de Antioquía no predicaba lo mismo que la ICAR. Pregunta, ¿y qué es lo que predicaba Ignacio de Antioquía que no predicamos nosotros, hermano? Bueno, esa pregunta es falaz. En ningún momento te dije que predicaba como ICAR. Te dije que él no mencionó como la institución Iglesia Católica Romana. O sea, que como ICAR no mencionó. Simplemente él utilizó que la iglesia es universal. Y o sea, católica es malo. Católica es malo. Por último, el apóstol Pablo mencionó una iglesia católica romana, ¿sí o no? ¿Católica romana? No mencionó. Okay. José, hay un libro que escribió Pablo que está después de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es? ¿A cuál iglesia le escribió Pablo? Romano. ¿A los romanos? Sí. Ok. Entonces, si la iglesia es universal, pregunta, ¿Pablo le escribió esa carta a la iglesia universal romana, sí o no? No, sí escribió ahí a la iglesia que estaba en Roma. Aclaremos, a la iglesia que estaba en Roma. No es que el nombre de la institución no es que llevaba como vicar. O sea, tú puedes preguntar que Pablo también... la iglesia no se llama católica. Hermano José, la iglesia... Estaba en diferentes pueblos. La iglesia no se llama iglesia católica romana, hermano, pero Pablo le escribió a una iglesia católica romana. Adelante, hermano Martín. José, usted puede mostrar que no era la iglesia católica apostólica romana. No me compete eso. No, por eso. Pero si usted niega es porque usted tiene pruebas.
muestre esas pruebas. Te dije, te pregunto, que la Iglesia Católica nace en ese entonces como una institución, porque lo que yo presenté de antes es la Iglesia como una organización. Marquemos la diferencia. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia cuando es una organización, de acuerdo a ley, tiene su número de RUC. No, eso no tiene que ver nada, mi amigo. No te rías, calma, tranquilo. Cuando vos quieres registrar ante el Estado, sí o sí tienes que tener tu número de RUC. Por esa razón, ¿Dónde está en la Biblia que tiene que tener un número de RUC? Escúchame. Por esa razón, hoy en día existen diferentes iglesias evangélicas con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque al momento de formalizar de esa organización, SUNAT le pide, uno de los requisitos es el nombre de esa organización. Si ya está su registrado, ya tiene su número de partida, no procede. Entonces, ¿qué hacen? Ponen otro nombre. Esa es la razón. Jesús cometió un error de no registrar su iglesia. Escúchame, Jesús no funda una iglesia institucional. Aclaremos, Jesús no funda ninguna iglesia institucional. Entonces, tú podrás demostrar que Jesús funda su iglesia católica institucional, porque la iglesia católica es una institución. ¿Vos podrás demostrar esa parte? Óigame, Jesús, mi hermanito, iglesia significa asamblea convocada. Correcto. O significa institución registrada. Sí, ¿qué más? ¿Qué más significa? No, yo le estoy preguntando. Entonces, escúcheme esto. La iglesia, según, bueno, lo que decía el historiador Heródoto, que una organización o persona, la historia de esa organización tiene que estar desde su fundación hasta la época actual, pasando por todas las etapas de la historia. Entonces, ahora usted me viene a hablar del RUC, que la tenían que registrar. Entonces, según usted, Jesús... Es así. Pero entonces, Jesús no deja una asamblea convocada. Jesús no funda ninguna iglesia organización como organización. No deja un grupo. Ninguna iglesia como organización, no. No deja un grupo. Jesús funda un grupo que es el pueblo, un pueblo redimido. Eso. Ese grupo se acabó. Ahora, ¿quiénes son esa iglesia? ¿Quiénes son? Tranquilo, cuando yo le pregunto, usted me dice, no, pero es que ese no es asunto mío presentarlo. Ese grupo que usted dice, ¿se acabó? ¿De cuál? A ver. Ese grupo, no le llame iglesia. ¿Ese grupo se acabó, sí o no? No se puede acabarse y va a seguir. Entonces, a ese grupo se le puede seguir la pista. ¿Sabes quiénes son ese grupo? Óigame. A ese grupo se le puede seguir la pista a lo largo de la historia, ¿sí o no? ¿Cuál pista? No te entiendo. Se le puede seguir, se puede ubicar en todas las etapas de la historia, ¿sí o no? Sí, claro. Por la doctrina que creen. No. ¿Dónde dice eso? Donde dice, usted no puede salir de la doctrina apostólica. No, mi amigo, no. Esas personas tiene que aferrar a la doctrina apostólica. Esas personas, óigame, esas personas tienen nombre y apellido, ¿sí o no? ¿Cuál? Ese grupo no tiene nombre y apellidos. No, las personas no se encuentran. No tiene, porque si escúchame, si Jesús hubiera fundado con nombre y apellido, cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y su nombre será tal. Ahí sí, usted puede demostrar. Estoy hablando de personas. Óigame, estoy hablando de ese grupo de personas que deja un líder al frente. Óigame, usted acaba de decir a una persona que se llama San Ignacio de Antioquía. ¿Ya?
esa persona fue real, ¿sí o no? Sí, Fue real. Entonces, sí. si esa persona fue real, hay que seguirle la pista. Usted ¿A dice quién? que no era ¿Ignacio de papista, Antioquía? óigame. Me Ahí pregunto, ¿a estamos Ignacio de viendo, Antioquía? ahí estamos, No, seguir a San Ignacio de Antioquía. ¿A él? Te pregunto. la pista de esa persona hay que ¿Quién? seguirla. Ya, te pregunto, ¿a quién tenemos que seguir? ¿A San Ignacio de Antioquía? ¿Mm? Óigame, óigame. Yo le he dicho ubicar a esas personas, seguirle la pista. No, no sabe qué seguirle la pista. Llame. ¿Cómo puedes ubicar a esas personas de ese grupo de personas? ¿Cómo lo puedes hacer? Te Usted pregunto yo dijo, a ti. óigame, usted dijo, según la Le hace la historia, pregunta. Por eso te pregunto, ¿cómo puedes ubicar? según quién fue su maestro y según quiénes fueron sus discípulos, según sus escritos. Ahora, usted le dijo a la hermana Betty que si era papista. El problema es que usted no sabe de que el Papa, el cargo más grande en la iglesia es el de obispo. Es el de obispo, porque el Papa es obispo. El Papa es un obispo, el obispo de Roma. ¿Sí sabía eso? ¿Y quién fue el obispo de Roma, primer papa? Pedro. Óigame, ¿sí sabía eso? No, no sabía eso. El obispo. Entonces, a esa iglesia, a ese grupo, siempre hay un obispo al frente, porque Ya, a un apóstol lo sustituye un obispo. ya. Eso usted lo puede, ¿Ya la sucesión apostólica o es la sucesión obispal? Es lo eh, mismo. el detalle, el No, detalle, defíneme. ¿La sucesión apostólica y la sucesión obispal es lo mismo? óigame, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y el Ya. Papa es el sucesor de Pedro. Ahora, si usted quiere entenderlo, váyase a lo que dice Hechos 1, 20, 21. Ya, ¿qué Que dice? otro dice, como dice el Salmo, hablando sobre Judas, aquel que se fue, hablando sobre Judas, que otro, que quede desierta su morada y que otro ocupe su obispado. Ah, sí, yo creo en la sucesión obispal, sí. Dice obispado, que otro ocupe su obispado. Entonces Allí vos crees en la sucesión obispal, ¿verdad? es lo mismo, No en la sucesión apostólica. es lo mismo. Es lo mismo. No, Sí, mira, no, no puede ser lo mismo. claro que Cuando sí. escúchame, cuando es sucesión apostólica, el que recibe se convierte apóstol, porque viene de los apóstoles. Pero cuando vos demostrar, y la Biblia demuestra, es la sucesión de obispos, que es distinto. Hay 5 Se ministerios. lo voy a no, mi amigo, 5 ministerios, se lo voy a enseñar. Esos eran dones, lo que dice allí Efesios 4. Usted lee el 11, vea antes que son dones. Ahora, Esos son otros ahora dones, yo le voy de a, sanidad, prodigios, milagros. Hay otros dones. se lo voy a, Hay frutos llamados, que es ministerio. Bueno, eso estamos saliendo del tema, ¿no? no ¿Qué vamos a salgamos de ahí, tratar? no nos vamos a salir de ahí, no nos vamos a salir de ahí. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, mi amigo, cuál es el centro de este diálogo? El centro de este Iglesia. diálogo es ubicar a ese grupo llamado iglesia, es ubicar a este grupo. Ya vamos a Así. ver. ¿Y Entonces, quiénes son ese grupo? óigame, ¿Quiénes son ese grupo?
La ¿Acaso no son iglesia los que católica. creen y los que reciben? Es la iglesia ¿Acaso? católica, mi amigo. Mentira, mentira. Si fuera así, Óigame, óigame. No, 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 escúchame, no, oiga, óigame. No, hoy tú me va a mismo escuchar. contradices, tú Hoy, mismo, no, 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 ya le voy a dar tiempo. Ya le voy a dar su tiempo. Hoy me va a escuchar. Porque si usted dice que es mentira, usted me tiene que demostrar a mí que no era la iglesia católica. Esa es la carga de la prueba. Y ahora me tiene que demostrar que no era la iglesia católica. Si no era la iglesia católica, entonces, ¿cuál era? Le escucho. Muéstreme que no era la iglesia católica. Respondo, vos ahorita ya tienes una contradicción doctrinal. Recuerda que la Iglesia Católica dice que los evangélicos, los que no pertenecen dentro de esa iglesia, se salvan. Al ser salvos, son hijos de Dios. Señor, no, 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 no me venga con cuentos. Es que No no me cambies venga de con tema. cuentos. Está cambiando de tema usted, mi amigo. No se trata de eso, sea serio. Usted no, no. Sí, usted va a hablar. Usted va a hablar, pero me tiene que mostrar que no era la iglesia católica. Entonces, muéstreme ahora que no era la iglesia católica. Deme las pruebas de que en el siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, hasta este tiempo, que no era la iglesia católica. Yo le voy a enseñar que sí, pero como usted dice que no, cuando usted sube aquí, usted tiene que mostrar pruebas. Y usted ha dicho que no era, ahora muéstreme esas pruebas. Y luego yo les voy a dar la prueba de que sí. Su denominación sabemos de que no era porque nace en 1914. Ahora, espero. Lo escucho. Muestre, y usted va a mostrar que no era la iglesia católica. Abre tu Biblia, vamos al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. ¿Lo tienes? Ahí me va a mostrar usted que no era la iglesia católica. Voy a mostrar que no es la iglesia católica ninguna iglesia como institucional. Y vos delante dijiste, un ratito, te voy a demostrar, un ratito. Antes de refutarte, te voy a demostrar. ¿Ya encontraste? 16, 18. Nada. Dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y dónde está la palabra católica? Si ese momento Jesús lanza una profecía que iba a edificar una iglesia, ¿dónde aparece la iglesia católica apostólica romana como ICAR? Demuéstrame. No lo está. Y la Biblia dice, nadie puede añadir y quitar. ¿Y por qué añadís vos? Qué ignorancia más grande. Y no está aquí. Qué ignorancia más grande. José Luis, con eso usted me está demostrando que no era la iglesia del primer siglo, la iglesia católica. Así es como ICAR, como una institución, no es, porque no aparece. ICAR no aparece aquí. Señor, yo no puedo añadir si no es algo que no es. Usted me está diciendo que no era la iglesia católica y no me está dando pruebas. Escúchame. En ese versículo no aparece la palabra ICAR. Yo no puedo aumentar. Yo no puedo decir que Jesús fundó la iglesia ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué significa? Yo no lo puedo decir algo que la Biblia no me dice. Por primera vez en la historia, este es el versículo que aparece cuando Jesús lanza una profecía que iba a edificar iglesia. Por primera vez esta palabra iglesia aparece en ese versículo, ¿o no? Antes no aparecía. Había un pueblo, el pueblo judío. Entonces, esta iglesia, al momento que Jesús lanza una profecía, dice que él iba a edificar su iglesia. Nada más. ¿Dónde dice ICAR? Por eso yo te dije, mi iglesia como institución nace en el año 1500 tantos. Como institución, como una organización. Y va a seguir apareciendo. Y doy gloria a Dios. Entonces no estaba antes. No estaba. ICAR no estaba. No, su iglesia. La iglesia, las asambleas como organización no estaba tampoco. Por eso acá no te dice que así es. Así no estaba. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo con eso.
ahora ninguna vamos, organización, ahora, mi escúchame, amigo, ninguna amigo, organización estaba en ese entonces, ninguna. mi amigo, ¿Ah? Por eso, para que le sepas, voy a Jesús no demostrar, funda ninguna le organización. voy a demostrar, Jesús funda un ahora, pueblo redimido que es ahora distinto. le voy a Ellos marcan la mostrar, diferencia. y escuche esto, el querer de Dios, el querer de Dios era salvación para la humanidad completa. Por Así eso es. nos dice, vayan por todo el mundo. La iglesia, no ha habido una iglesia judía, eso nunca ha existido. Iglesia judía nunca ha existido. Eso hay que aprender, porque la iglesia Judía es, era un pueblo. ¿cómo? Los judíos eran un pueblo escogido desde Era Abraham. un pueblo, correcto. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es, También es un pueblo. Señor, déjeme hablar. La iglesia es los llamados por Cristo, que se les predica, sean de los gentiles o vengan de los judíos, pero el que nace judío y se incorpora a la iglesia, esa es iglesia, parte de la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia judía, no, la iglesia es iglesia, por eso dice, ya no hay judío ni griego, dice allí Gálatas 3:26 en adelante. Entonces, esa, ¿cómo inicia? Inicia con 12 personas. Gracias, hermano Eloy. Con 12 personas. Esas 12 personas no son un cuento. Tenían nombre y tenían apellido. Esos salen por el mundo a predicar y se va expandiendo. Y es a cada comunidad que va llegando, se le llama la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Sardes, la iglesia de Tesalónica, pero era una sola iglesia. Se le llamaba, se le denominaba de acuerdo a la ubicación geográfica, pero era una sola. Por eso San Pablo tenía la facultad de, yo le envío a la de Tesalónica una carta, la de las tesalonicenses, le envío a la de Éfeso porque era una sola iglesia, no eran sectas. Esa iglesia se riega por todo el mundo. La de Jerusalén, Samaria, en todas partes. Por eso los ortodoxos son parte de la iglesia, aunque nacen o se van de la iglesia por medio de un cisma. Entonces, esa iglesia es universal. Por eso Pedro, vamos a leerlo en Hechos 9, vamos a leer que esa iglesia se va expandiendo, cumpliéndose lo que dice Isaías 49:6. Vamos a ver lo que decía Isaías. Entonces, esa iglesia es real y no se ha terminado, porque ese pueblito que empezó con 12, luego fueron 120, no es un cuento. Por eso usted lo puede ubicar en la historia. Por eso. Pero usted lo que viene a decir, no es que ninguna institución, ahora usted lo ve así. Pero vea lo que decía San Pablo en Hechos 5, 45, 46. No he dejado de enseñarles en público y en las casas. Por eso Hechos 20:20 dice que él predicaba. Vamos a leerlo, Hechos 20:20. Porque ese pueblo se va expandiendo. Ese pueblo se va expandiendo. Eran personas reales. Por eso usted puede ver las actas de los mártires.
Esa iglesia tiene una historia. Que usted la niegue, eso no es problema mío. Vamos a ver lo que decía Hechos 20:20. Dice Hechos 20:20, dice, saben que nunca me eché atrás. Cuando algo podía ser útil para ustedes, les prediqué y enseñé en público y en las casas. Ese era un hombre, no era un cuento. Pertenecía a ese grupo llamado iglesia. Por eso negarse a la verdad, eso es pobreza. Porque yo no solo le voy a mostrar en libros protestantes, sino que le voy a mostrar en libros seculares también. Yo se lo puedo mostrar en libros seculares. San Ignacio decía, donde esté el obispo, allí está la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía. Y vamos a ver cómo le llamaba. Vamos a ver este libro de Justo González, que yo siempre lo utilizo, Historia del Cristianismo. Vamos a ver cómo allí está la sucesión. Y este libro no es católico. Entonces, si usted no lo quiere aceptar, pues ese usted lo puede hacer. Pero no quiera que nosotros aceptemos lo que ustedes dicen. Aquí está el Imperio Romano. Aquí están los documentos y están los obispos. Ahí está, obispos. Nerón, 54 al 68. San Lino. Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, estos eran los emperadores. Y estaba San Lino, San Anacleto, San Clemente Romano, 81 al 96. Aquí está, son los obispos. Esto se puede rastrear. Esto es rastreable. Aquí está. Estos son los obispos. Están los documentos. Este libro es protestante. Ya, es de Justo González. Es infalible, el que escribió es justo, mi amigo, estamos hablando de historia. Entonces, mi amigo. Te pregunto para que tú puedas enseñar como doctrina, es infalible el que escribió. Sea serio. Ahora, yo le estoy presentando pruebas del siglo I. Pruebas protestantes. Es infalible ese libro. Déjeme terminar. No me respondes, es que vas a perder. Es infalible ese libro. Se puede equivocar. Son datos históricos. Pero son datos históricos. Se puede equivocar. La historia es historia. El libro, el escritor, porque hay, por ejemplo, mi amigo, ahora dígame una cosa. Si yo le presento estos datos, usted me dice que no era la iglesia católica. Me dice que no era la iglesia católica. Ahora, deme usted las pruebas que tenga para afirmar que no era la iglesia católica. Le escucho, deme las pruebas. Te respondo. La Biblia lo que dice a la iglesia es un pueblo. Eso podemos ver, está en el libro de Romanos capítulo 9. Mira, es un pueblo en honor a la verdad. 9:25. 24. A los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Recuerda que antes, en el antiguo pacto, solamente existían los gentiles y los judíos que eran un pueblo escogido por Dios. Y aquí está aclarando 24, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, la gente que salen de los gentiles, ¿cómo lo llama Dios?
Esa es la iglesia, porque en honor a la iglesia los que salen de los gentiles. ¿Cómo lo llama Dios? Dice 25. Como también en Oseas dice, llamaré mi pueblo mío, mi pueblo mío. Por eso la iglesia es un pueblo, así como en el Antiguo Testamento. Dios escogió un pueblo que son los judíos. Ahora Dios saca de los gentiles los llamados, los que vienen a su potestad, que es un pueblo, que es la iglesia. Las pruebas de que no era la iglesia católica. Eso estoy esperando. Escúchame. Hermano Martín, estos amigos no tienen nada. Acuérdese que dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te entregaré las llaves del reino. Y este amigo dice que él no ha fundado una iglesia, que un pueblo. Aquí no está, aquí todo lo está dando vueltas y vueltas y no prueba absolutamente nada. No, solo está hablando otra cosa y no puede probar nada. Lo estoy notando y es que no pueden probar nada, hermano, porque no tienen absolutamente nada que probar, solamente simple y sencillamente dar vuelta y no pueden presentar nada. Mi hermano César, ahora, José, me va a dar pruebas. Yo dejé hablar. Por favor. Ahora me tocaba hablar. No, es que no me tienen nada. Ahora escúchame, José, usted va a seguir, pero deme las pruebas. Ahora le enciendo el micrófono. Deme las pruebas de que no es la iglesia católica. Le escucho. Porque yo ya le di pruebas de que sí. Ahora necesito que me dé pruebas. No me dejas hablar. Mejor pide con un moderador y se puede conversar. No, mi amigo, sí, así no se puede conversar. Yo estoy presentando el argumento que es la iglesia, que es un pueblo. Estoy explicando que la iglesia empieza a meter la cuchara aquí para allá, pues. Esto ya es una dictadura. Le escucho. Las pruebas de que no era la iglesia católica. ¿Me dejas hablar? Ya no me vas a interrumpir. Sí, pero escúchenme. ¿Tiene usted pruebas de que no era la iglesia católica ese grupo? Tengo pruebas y te he demostrado y voy a volver a demostrarte. El libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Bien. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, Jesús funda una iglesia, no Icar. No aparece la palabra Icar. Dice que fundó iglesia. Dios dijo que no. Es dictador. Dios dijo que no. Es lo que le digo, hermano, es lo que le digo. Entonces este varón no sabe ni lo que habla. Hermano, esta persona es perder el tiempo con este tipo de personas. Cómo tuercen las escrituras, cómo tuercen y agarran otra cosa, hermano. Si Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Es una iglesia. ¿Qué es una iglesia bíblicamente? ¿Qué es una iglesia? Es lo que estoy demostrando. Ahora, cuando tú dices que la católica es universal, no es malo, la palabra católica es universal. Los evangélicos también pueden llamar católico porque es universal, pero yo no puedo llamar como Icar, como yo no lo puedo llamar Icar. No pueden llamar católico. ¿Qué significa la palabra católica? Es universal. Ahora, no solamente eso, los católicos, hasta los ateos pueden llamar católico porque la palabra católica es universal. Claro. Qué bonito exceso. Sí, hay que marcar la diferencia, pero lo que no puedes llamar es como Icar, Iglesia Católica, Apostólica Romana, eso sí. Pues los ateos ahora son católicos ahora. Yes. Ahora ya se entró en católico. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, al decir mundo, ya está diciendo que solamente amó a los católicos. Para vos, solamente a ustedes. Mentira, es eso. Claro, no dice que la palabra católica solamente se aplica para ustedes, porque es universal. Entonces la Biblia somos la iglesia, mi amigo. Aclaremos. Hay que puntualizar. Somos la iglesia fundada por Jesús. Ahora le voy a enseñar un texto bíblico. Acabo de refutar y cambias de tema. Mira, se refuta. Qué refutado. Si es que la iglesia católica es un mundo. Escúchame, le voy a mostrar un texto donde menciona ver que solamente Dios amó a los católicos, porque la Biblia dice que Dios amó al mundo. Al decir el mundo que es católico, es lo único, si ustedes privatizan esa palabra, solamente amó a ustedes, porque la Biblia dice así. Sea serio, hermanos. Vamos a leer lo que dice
Hechos Ahora sí, 9. pues, da cuenta de su contradicción. Contradicción. Hermanos, Mira, vamos por parte, mira, Martín. Calma, calma. Vamos por parte. no, pues yo estoy calmado. Ya, Este amigo escúchame, da no risa, te rías, hermano. ya, ya. Decimos que la palabra católica es sinónimo de universal y mundo, ¿verdad? Ya, mi amigo, ya. Voy a hablar yo y luego le doy espacio. Yo he mostrado, hermanos, que hay un grupo que viene desde Cristo. Hay un grupo, ese grupo se muestra porque ha estado desde que Cristo vino hasta nuestros días. Esa iglesia, lo que decía San Ignacio de Antioquía, donde está la iglesia, donde está el obispo, allí está la iglesia católica. ¿Qué creía San Ignacio? Vamos a ver si es la misma fe que tiene aquí José Limas. Vamos a ver y vamos a ver de que no, pues realmente no. Dice, reconoced a los que son heterodoxos con respecto a la gracia de Jesucristo que ha venido a vosotros, viendo cuán contrarios son a la voluntad de Dios, pues no se preocupan para nada de la caridad, no les importan ni la viuda, ni el huérfano, ni el atribulado, ni se preocupan de que uno esté en prisiones o libres, hambriento o sediento. Igualmente se apartan de la Eucaristía y de la oración, pues no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, con la que padeció por nosotros, padeció por nuestros pecados. No, le digo, la elevó por los aires y empezó a hablar pestes del Pablo. Es que bien cobarde. Sí. No, Max. Y se peleó con la Laura. Estaban diciendo de todo ahí. Saludos, mi hermano. Entonces aquí vemos que dice que la Eucaristía no confiesan. Bendiciones, mi hermano, que no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, con la que padeció por nuestros pecados, la cual resucitó el Padre en su bondad. Así pues, los que contradicen el don de Dios perecen en disquisiciones. Entonces, José Limas, esa era la fe de San Ignacio de Antioquía. Amén. Que la iglesia de Roma preside en el amor. Entonces, José Limas, el problema no es identificar que su denominación es la que fundó Cristo, porque usted sabe que nació en 1914. Ahora, ese grupo de cristianos, que primero fueron 12, después 120, después se agregaron más de 3,000 personas, ese grupo era y sigue siendo la Iglesia Católica. Nosotros podemos ver cómo dice que Pedro visitaba todas las regiones, todas las comunidades. Ahí dice Iglesia Católica en Hechos 9:32. Iglesia Católica, ahí lo dice en el griego. Entonces, José, usted no me ha podido dar muestras de que no era la Iglesia Católica, Entonces, pues si usted hace una afirmación, usted tiene que mostrar las pruebas. Le pregunto, ¿tiene algún documento que afirme o que pruebe lo que usted dice, que no era la Iglesia Católica? Luego le vamos a dar espacio al hermano Max. José Limas, ¿tiene la información? Bueno, de mi parte ya le presenté los versículos que tenía que presentar. Ahora vos, si no quieres reconocer o no quieres aceptar, tranquilo, no me hago problema. ¿No tiene entonces? Mateo 16:18. Sí, le he presentado de antes. No tiene. La misma pregunta, ya son como 3-4 veces la misma pregunta y no puedo guardar cada rato. Ahí vemos, hermanos, yo ya le mostré
y me dice, pero ese libro pues es infalible. Es historia, mi amigo, es historia. Hermano Max, bendiciones, pues aquí estamos dialogando con un... Hermano, hay un sectario que está diciendo que la Iglesia Católica es diabólica. Bótalo. Yo creo que no permitas que ningún sectario hijo de Satanás le falta respeto a la Santa Iglesia Católica. Hay un sectario que dice que es diabólica. No le falta respeto. Hermanos, hermanos, pues allí los moderadores. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches, habla Max Rupert Calvo, apologista católico. Así se le calla la boca a los protestantes, sobre todo este señor que está hablando. Señor protestantes, usted diga, o si usted dice, si usted cree que su secta es la iglesia que fundó Cristo, usted va a tener que dar lista de sus pastores protestantes en los primeros siglos. Usted va a tener que dar pruebas históricas. Eso de que no es que mi iglesia enseña doctrinas bíblicas. Los testigos de Jehová dicen que enseñan doctrinas bíblicas. Los mormones dicen que enseñan doctrinas bíblicas. Los reformados dicen que enseñan doctrinas bíblicas. Los bautistas, los pentecostales, los anglicanos, los luteranos. Sin embargo, todas esas sectas se contradicen entre ellos. ¿Cuál de todas esas es la iglesia de Cristo? ¿Cuál de todas? Porque todas tienen doctrinas diferentes y todas dicen que son la iglesia de Cristo. Si alguien me va a decir que es la iglesia de Cristo, demuéstrenlo con pruebas históricas. La Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, de la cual el Santo Padre, el Papa Francisco es cabeza. Esa es la única iglesia que fundó Cristo. Y nosotros tenemos pruebas históricas que comprueban que la Iglesia Católica es la iglesia de Cristo. Todos los padres de la iglesia, desde San Clemente Romano, del año 97, hasta San Isidoro de Sevilla, año 825, todos los padres de la iglesia eran católicos romanos, no eran protestantes. Así que si usted va a hablar de que sus sectas protestantes son la iglesia de Cristo, van a tener que dar pruebas históricas. Así se le calla la boca a los protestantes. Ahora, quiero hacer una pregunta con el permiso del hermano Martín Barrientos, ya que los protestantes tienen mucha boca para hablar. Ustedes, hermano Martín Barrientos, quiero preguntarle de qué secta es este señor que está hablando, de que tiene la imagen en grande. ¿De qué secta es ese señor? Es Asamblea de Dios. Pentecostales, fundados en 1903 en el estado de Arkansas, en Estados Unidos de América. 1903, estamos en el año 2025, tiene 122 años su secta. Señor pentecostal, ¿cómo su secta pentecostal puede ser la iglesia de Cristo si fueron fundados en el año de 1903 en el estado de Arkansas, en Estados Unidos? Pero ellos en 1914, mi hermano. Perdón, 1914. Peor todavía, 1914. Imagínense, de 1914 al año 2025. ¿Cuántos años van? 120, 118 años. 110 años. Son gente descarada. Secta fundada por un cualquiera. Y iglesia de Cristo de que 8 cuartos. Ya sería el colmo que dijera, es que los apóstoles eran pentecostales, la Virgen María era pentecostal, Jesucristo era pentecostal. Señor, ¿cómo se llama este señor que está en José? José Limas. José Lima, José, enseña su cara, señor, enseña su cara. Ponga su cara hacia la derecha. Usted puede dar pruebas de que su secta pentecostal la fundó Cristo, señor. Escuche. Usted puede dar pruebas de que de nombres de pastores pentecostales en los primeros siglos, dónde fueron enterrados, en qué iglesias predicaban, en qué países. Puede dar pruebas históricas. Gracias. ¿Sí o no? Al grano, sin rodeos. Te respondo, ¿quién me pide eso? ¿La Biblia me pide eso? Yo le estoy pidiendo a usted pruebas. Si su secta pentecostal es la iglesia de Cristo, usted va a tener que demostrármelo a mí con historia, señor. ¿Qué doctrina está definiendo? La Biblia dice para edificar hay que conocer si viene la sucesión. Señor, hablemos de historia, Usted puede, nosotros somos vamos a hacer una cosa. Usted puede darme pruebas históricas de pastores pentecostales de los primeros siglos, sí o no, señor. ¿Sí o no? Hermano Mac. Bien. Ahora, vamos a hablar de la Biblia. La Biblia es católica, la Biblia la hizo con la iglesia católica. Usted tiene una Biblia gracias a la iglesia católica. Sí, y por si usted no lo sabía, su Biblia incompleta, mutilada de 66 libros. Mentira para vos, vos. Espérese, lo voy a dar un dato para que se eduque, para que usted aprenda. Desde el año 1569 hasta el año 1827, por 258 años, todas las Biblias protestantes tenían los mismos 73 libros que hoy tiene la Biblia católica, hasta que las sociedades bíblicas de Europa, financiadas por pastores metodistas, decidieron quitarle los 7 libros deuterocanónicos
bajo la amenaza de que si no lo hacían, no iban a seguir siendo financiadas. Yo tengo la Biblia del oso, la Biblia de Casiodoro. De hablar, deje terminar. Silencio. Yo tengo la Biblia facsímil, la Biblia original de Casiodoro de Reina del año 1569. La Biblia facsímil, yo la tengo, la original. La Biblia facsímil. Y tiene los mismos 73 libros que tiene la Biblia católica. Así que fueron ustedes descarados, hijos de Martín Lutero, que le quitaron libros a la Biblia. No fue la Iglesia Católica la que le agregó. Ustedes tienen Biblia por nosotros. Ustedes nos deben la Biblia a nosotros. Porque la Biblia es católica, señor, no es protestante. Descarados que son ustedes. Adelante, hermano Martín Barrientos. Así se le cae la boca a estos mentirosos protestantes. Hermanos, este es mi otro canal, el que está en grande. Síganme ahí, mis hermanos. Ese perfil que está en grande, Martín Barrientos 321, es mi otro canal. Síganme allí, mis hermanos. Mi otro perfil de TikTok, por si me bloquean este que tengo acá. Así es que, mi hermano... ¿Me permites, hermano Martín, un segundito? Claro. Algo se me olvidó. Señores protestantes, San Ignacio de Antioquía era católico romano. No era... Señor, silencio. San Ignacio de Antioquía no era pentecostal, gracias a Dios, era católico romano, porque San Ignacio de Antioquía creía que María era la madre de Dios, cosa que ustedes los pentecostales no creen que María es madre de Dios. ¿Ves que ustedes no creen eso? Así que no era pentecostal, era católico, y se lo voy a demostrar ahorita mismo. San Ignacio de Antioquía escribe: porque nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en la matriz, ¿escuchó? En el útero, en la matriz de María, según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado para purificar el agua por la pasión. Carta a los Efesios, capítulo 18, dice que María es la madre de Dios. Dice, nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en la matriz de María. Quiere decir que María tenía su útero a Dios, en su matriz a Dios. Así, entonces era católico, no era pentecostal, gracias a Dios. Adelante, hermano Martín Barrientos. Así se le cae la boca a esos protestantes. Soy católico, con ese término soy católico. Usted es protestante, usted es sectario, no es católico. Soy católico, la palabra católica es universal. No acepta al Papa, no acepta yo te pregunto, cuando la palabra es sectario, ahora sectario. Me dejas hablar, no, verdad en su cara. Eres un dictador. Me dejas hablar, yo te escuché. No, se metió y me interrumpió. Pero, ya, ahorita, mira, te pregunto. La Biblia dice, más a todos. Escúchame. Cuando dice todos, ¿se refiere solamente para los católicos o se refiere para todo el mundo? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Eso quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Hermano José, eso es algo que los católicos no van a entender. Señor, cuando San Pablo dijo eso, yo lo voy a contestar. Cuando San Pablo dijo eso, se refiere a católicos. ¿Sabe por qué? Porque cuando San Pablo escribió sus 13 cartas paulinas, no existían ustedes los protestantes, mucho menos los pentecostales, que fueron fundados en el año 1914. Así que se refiere a católicos. Gracias. La Biblia cuando dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. La palabra católica es sinónimo de universal, mundo, ¿verdad? Entonces, sí, y la iglesia es una institución. Escúchame. Sí, en ese contexto, que Dios solamente amó a los católicos, porque en ese versículo dice que de tal manera Dios amó al mundo, o sea, solamente universal, que es católica. ¿Solo a los católicos amó Dios? Le voy a contestar su pregunta. Escúchame. Señor, la palabra, espérese. Le voy a contestar su pregunta. Es muy fácil de contestar su pregunta. La palabra católica es un adjetivo que significa universal, ¿ya? Ahora bien, cuando se usa la palabra católica universal en el contexto de iglesia institucional, silencio. Cuando se habla del término católica, refiriéndose a la iglesia que Cristo fundó, creó, estableció, edificó hace 2000 años, se está hablando de algo específico, de una sociedad de personas que tienen una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Efesios capítulo 2. Respóndeme, no me estás respondiendo. Amén. Muy bien. No les gusta responder, Que a usted no le gusta mi respuesta es otra cosa, yo estoy respondiendo. Pero vamos a sacarlo, mi hermano, que vamos a perder tiempo. Exactamente, hermano Martín. ¿Por qué lo saca? No, ¿por qué lo saca? Se entiende. Porque no saben nada, ni hablan nada, ni dan respuesta. Leonardo, yo lo saqué porque tengo
como 40 minutos de estar hablando con él y las mismas tonterías. Ahora, Leonardo, ¿a qué iglesia pertenece? Ahorita no pertenezco a nada, ahorita ando como el católico, bebiendo, fumando y todo. Entonces, lo que no sirve, que no estorbe. Sectario, hijo de Satanás. es un Que no sirve, que no charlatán, estorbe. fuera. Vete, fuera de acá. Tres Me patadas por envió un el trasero. abrazo, hermano Mac. Por cierto, no hay, saben nada y hay además- protestantes que usan drogas, que usan alcohol, en primer lugar. Y yo conozco que yo vivo aquí en Nueva York. Aquí no se las dé de santos, tampoco. Vamos, hermano, que vamos a escuchar a un inconverso como ese. No, Primo Rientos, hijo de Satanás, hijo del diablo. Hay que llamar a esos sectarios hijos Sí, del mi demonio. hermano, Hay que que me llamarlos. venga con esas tonterías. Evaristo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Aquí todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿A qué iglesia pertenece usted? Pues católico. Ahí me nací, pues. Qué bueno, mi hermano. ¿Y qué Ahí nos me cuenta? nací, ahí me encontré la salvación. Cuando me nací, tuve con una enfermedad, pero ahí me nació. Ahí me sanó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahí siempre. Qué bueno, mi hermano. Lo felicito realmente porque Gracias. nosotros no tenemos absolutamente nada que buscar fuera de la iglesia católica, mi hermano. Ajá. Así es, así es. Aunque digan, como dice la palabra de Dios, que Cristo está por aquí, Cristo está por allá. No, ¿acaso Cristo está dividido? No, Sí, no está dividido. sí. Vamos a escuchar a Freddy Oliva. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿a qué iglesia pertenece? A la de Cristo, ¿Es Que católico? ¿Cuál es esa iglesia de Cristo? la que Dios fundó. Oh, de la que el padre, de la que el Papa Francisco es cabeza, esa iglesia. ¿Esa? Sí. ¿Esa misma? ¿Ah? Es católico. De la iglesia ¿Esa? católica. Entonces sí es de la iglesia de Cristo, así es. Correcto. Qué bueno. Por eso dije la iglesia católica. Mire, yo le quiero hacer una pregunta a Max, me gusta cómo se expresa. Solo quiero conocer un poquito. Yo soy aprendiz en iglesia. Le quiero hacer una pregunta a Max, me gusta cómo se expresa. Solo quiero conocer un poquito. Yo soy Bueno, aprendiz en iglesia. bueno, Escuchamos. bueno, Adelante, hermano. bueno, Hermano Martín, la voz del hermano se escucha, él habla y después se escucha lo que él dice como 5 segundos antes Es que varios tenían el micrófono encendido y cuando tienen, el que no está hablando tiene el micrófono encendido, se hace retroalimentación. Ok, Bueno. encendido y cuando tiene Bueno. el que no está hablando tiene el micrófono encendido. Por favor, Sergio, Bueno. su micrófono. bueno, Bueno, por favor. Sí, le escuchamos. lo que yo le quería preguntar al joven Max, es verdad, que él veo que tiene mucho conocimiento de la iglesia católica y toda la historia, y ustedes también. Vamos a bajar a Sergio porque vuelve a encender su micrófono. Si me podrían ayudar a conocer, o sea, desde cuándo viene fundada nuestra iglesia católica. O sea, siempre a mí cuando un protestante a veces me habla, a veces me mata, ¿me entiendes? Porque yo no soy un conocedor de la Biblia. Soy católico, pero estoy aprendiendo todavía. Te voy a contestar. Y yo quiero... Directo y al grano. Ajá. La iglesia, solo hay una iglesia, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5, hay una iglesia. Y esa es la iglesia de Cristo. Ahora, todas dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo es aquella que puede demostrar a través de la historia sus orígenes históricos. La iglesia católica es de la cual el Santo Padre es cabeza. La iglesia católica es la única que puede probar con documentos históricos que es la iglesia de Cristo, porque están, por ejemplo,
Los 13 primeros papas de la Iglesia Católica son mencionados en los escritos de San Ireneo de Lyon, en los escritos del el historiador Eusebio de Cesarea, en los escritos de San Agustín de Hipona, en el decreto catálogo liberiano. Se mencionan, por ejemplo, en las cartas de Eusebio de Cesarea y de ¿cómo se llama? Ireneo de Lyon, se mencionan los primeros 13 papas de la Iglesia Católica. En la carta de San Agustín se mencionan los primeros 39 papas de la Iglesia Católica y en el catálogo bolivariano se mencionan los primeros 34 papas. Se le llama catálogo bolivariano porque llega hasta el Papa Liberio del año 354. Aparte de eso, la Iglesia Católica es aquella, la Iglesia que fundó Cristo, es aquella que reconozca a Pedro como su cabeza visible. Cristo